Iniciamos. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Rueda. Soy investigador de la Dirección de Fomento de la Investigación y también profesor de la sección física. Y como docente me dedico a la enseñanza en las maestrías en Ciencia e Ingeniería de Materiales y en Química. En esta oportunidad les voy a mostrar los resultados de un proyecto de investigación que trató sobre la elaboración de hidrogeles con propiedades antibacterianas. Este proyecto de investigación fue el DFI-CAP-PI 1000. La investigación tuvo dos partes o dos etapas. La etapa 1 fue la elaboración de macromonómeros de 2-oxazolinas mediante una polimerización catiónica por apertura de anillo, y la segunda etapa fue la elaboración de los hidrogeles propiamente dichos, usando aquellos macromonómeros elaborados en la primera etapa. Entonces, vamos a hacer un repaso de los objetivos que tuvimos en la investigación. Los objetivos fueron los siguientes: síntesis y caracterización de macromonómeros de 2-etilo-2-oxazolina funcionalizados con grupo amonio cuaternarios. Estos grupos amonios cuaternarios son conocidos de la literatura que tienen propiedades antibacterianas. También la síntesis y caracterización de hidrogeles a partir de los macromonómeros de 2-etilogasolina y hidroxietilmetacrilato, que fue el comonómero. Y finalmente la evaluación de las propiedades antibacterianas de macromonómeros y de los hidrogeles elaborados. Aquí he colocado algunas fotos. Primero un esquema de las 2-oxazolina, que son monómeros endoiminoéteres con anillos de 5 miembros. Y sobre este tipo de sustancias químicas polimerizables, existe bastante interés en el ámbito científico de los polímeros, porque producen polímeros que son biocompatibles, o sea, compatibles, por ejemplo, con el cuerpo humano. Entonces pueden ser utilizados en cuestiones medicinales, ¿no?, para hacer biomateriales, por ejemplo. Y además, la polimerización de estos monómeros es controlada. O sea, solo existe la iniciación y propagación y no teniendo reacciones secundarias. Y entonces uno puede prever el peso molecular del polímero que quiere sintetizar, y no solo eso, sino también la funcionalidad, o sea, las funciones químicas que uno quiere introducir en ese polímero. Aquí a la derecha tenemos una foto de uno de los macromonómeros que elaboramos, y aquí abajo tenemos una foto del molde de vidrio con caucho, ¿no?, que nosotros usamos para elaborar los hidrogeles. Aquí se puede ver todavía uno de los hidrogeles que elaboramos en esta investigación. Vamos a hacer una pequeña introducción teórica. ¿Cómo es la acción antibacteriana de las polioxazolinas con grupos amonio cuaternario? Ocurre la adhesión a la pared celular de la bacteria, ¿no?, debido a la atracción electrostática entre el grupo amonio cuaternario y la carga negativa de la membrana de la bacteria. Después, difusión del polímero a través de la pared celular, unión de las cadenas poliméricas a la membrana citoplasmática del microorganismo, la fuga de los elementos citoplasmáticos esenciales para el organismo, y entonces esto ya produce la destrucción celular y la muerte de la bacteria. Esto es lo que propone el investigador Baczynski de Alemania, que ha investigado bastante con la aplicación de las polioxazolinas para ser usadas como elementos antibacterianos. Aquí tenemos en forma gráfica de cómo la polioxazolina, conteniendo, por ejemplo, grupos amonio cuaternarios, es capaz de destruir la membrana citoplasmática, o sea, la que recubre la bacteria, y poder eliminarla. Entonces aquí vamos a poner el procedimiento experimental que seguimos. Como les mencionaba, había dos etapas. La primera etapa era la síntesis de los macromonómeros de 2-oxazolina funcionalizados con grupos amonio
amonio cuaternario. Una vez hecha la síntesis, la caracterización fue realizada con resonancia magnética nuclear de protones y de carbono 13 y también espectrometría infrarroja. Y el análisis antibacteriano fue hecho con una norma que le llaman ATCC y que aparece aquí la numeración. Esto del análisis microbiológico ya no lo hicimos nosotros mismos porque esto es una cuestión que tiene que hacerse en un laboratorio microbiológico bajo todas las normas de seguridad, ya que se está tratando con bacterias patógenas, ¿no? Eso se hizo en la Universidad de San Marcos. En la segunda etapa era la síntesis de los hidrogeles, que era una síntesis llevada a cabo por radicales libres desde el macromonómero hecho en la primera etapa, de la hidroxietilmetacrilato, que le llaman el EMA, la bisacrilamida, que fue el entrecruzador, y el sistema iniciante, que fue el persulfato de amonio, APS, y la tetrametiletilendamina, o sea, llamada TEMET. Y la caracterización de estos hidrogeles fue hecha por espectrometría infrarroja y también lo hicimos por análisis por microscopía electrónica, en San Marcos también, usando la norma ya mencionada. Antes, debo mencionar que antes de empezar con la síntesis de los macromonómeros, que era la etapa 1, nosotros tuvimos que purificar muy bien y también secar todos los componentes que iban a entrar en esta polimerización. Tuvimos que destilar 4 o 5 veces cada componente y en paralelo irlo secando con el hidruro de calcio. Y aquí ya les presento los resultados finales. Aquí tienen ustedes la estructura de la etiloxazolina, por ejemplo, su espectro de resonancia magnética nuclear de protones, y aparecen las señales típicas de este monómero que coinciden con las señales que están en la literatura, y esto nos confirma que el monómero fue purificado adecuadamente y también secado. Yo recalco esto de secado, o sea, quiere decir que no tenía ya rastros de agua, ni, digamos, lo más mínimo tuvimos que eliminar, porque el agua es una interferencia en la polimerización catiónica de estos monómeros. Aquí tienen el espectro carbono 13 de la misma sustancia, lo cual confirmó la identidad de este monómero. También tenemos el espectro de protones del iniciador, que fue usado el clorometilestireno en cloroformo adulterado a 25 grados. Entonces tenemos aquí las señales típicas y más o menos debemos recalcar las señales del A, A' y B. Estas 3 señales que aparecen entre 5 y 7 ppm, porque estas mismas señales van a ser observadas en la estructura del RMN del macromonómero. Y también las señales observadas confirman la estructura y pureza del clorometilestireno que usamos como iniciador de la polimerización. Y aquí tenemos al terminador, que es la N,N-dimetildodecilamina, espectro de resonancia magnética nuclear de protones, donde se verifica todos los diferentes tipos de hidrógeno que tiene esta sustancia, y especialmente interesante es este pico D, esta señal D que corresponde a estos 18 protones, porque son metilenos, pero son 9 por 2, 18, estos 18 protones estarían provocando esta integral aquí, con la que nos sirvió bastante para hacer los cálculos de porcentaje de funcionalización del macromonómero, por ejemplo. Esta sustancia es una amina y con esta amina nosotros terminamos la polimerización catiónica de la polietiloxazolina. Aquí tenemos lo mismo, pero el espectro carbono 13 de esta amina, también confirmando la estructura de la amina, su pureza y secado. Y ahora sí, pasamos a la síntesis de los macromonómeros. Fueron 2 los que sintetizamos, MKA1 y MKA2. Nosotros iniciamos la polimerización con el clorometilestireno,
como hemos mencionado, polimerizamos la etiloxazolina bajo estas condiciones de reacción. Fueron usando el yoduro de sodio como coiniciador, el acetonitrilo como solvente, 75 grados de temperatura y 7 horas de reacción. Bajo esas condiciones, una temperatura relativamente baja para evitar la polimerización prematura de este grupo vinilo y también un tiempo relativamente bajo de reacción. Entonces se produce con este iniciador toda una cadena polimérica y en el final de cadena tenemos un catión oxazolínico. O sea, se trata de una polimerización catiónica por apertura de anillo. Y entonces esa polimerización nosotros la terminamos con la dodecilamina, dimetildodecilamina. Y entonces, al atacar el nitrógeno al carbono 5 aquí, se produce justamente el grupo amonio cuaternario, aquel que va a matar las bacterias. Y entonces obtuvimos, mediante esta polimerización, un polímero que le llaman en la jerga de los polímeros, se le dice prepolímero porque sirve para hacer otros, conteniendo un grupo vinilo al inicio de la cadena y un grupo amonio cuaternario al final de la cadena. Este grupo vinilo nos va a servir para polimerizarlo con otro monómero, por ejemplo, de la hidroxietilmetacrilato, y este grupo amonio era el grupo funcional, o sea, era el grupo que iba a eliminar las bacterias, era el que tenía la propiedad antibacteriana. Entonces introdujimos, mediante esta terminación con este terminador, introdujimos este grupo amonio en la estructura del polímero. Ahora, esto es posible siempre y cuando porque la polimerización de estas oxazolinas ocurre de forma, como le llaman, de forma entre comillas viva, o sea, solo hay iniciación y propagación, y la terminación la tenemos que hacer nosotros mismos. Y entonces esto permite que nosotros podamos programar el tamaño del polímero, o sea, el valor de N, o sea, cuántas unidades de este monómero va a haber por cada unidad de iniciador. Y también al terminar, vamos a determinar cuántas unidades de terminador de el amonio cuaternario va a haber por cada unidad de iniciador. Entonces, tenemos un control bastante bueno de la estructura del polímero obtenido. Y aquí tenemos una tabla que trata justamente de los detalles de la síntesis de los macromonómeros. Aquí tenemos, por ejemplo, el macromonómero número 1. Aquí tenemos el clorometilestireno, los milimoles usados, diferentes componentes. Y nosotros inicialmente usamos 21 unidades de etiloxazolina por cada unidad de clorometilestireno. Y eso fue lo teórico. Y en lo práctico, el espectro de resonancia magnética nuclear nos dio que salía 21.4, o sea que quiere decir esto que la polimerización fue muy buena, o sea, prácticamente lo teórico coincidió con lo práctico, ¿no? O sea, lo real. La funcionalidad también fue muy buena, prácticamente todas las macromoléculas tenían el grupo funcional amonio cuaternario en el final de cadena, porque la funcionalidad era el 98%, o sea, de 100 unidades, de 100 macromoléculas, 98 tenían el grupo amonio cuaternario. Entonces habíamos tenido éxito en la síntesis de este macromonómero. Y algo similar ocurrió con el macromonómero 2. También los valores fueron muy parecidos y la funcionalidad aún un poquito mejor. Y aquí está la caracterización por resonancia magnética nuclear del macromonómero MKA1. Nosotros vemos estas señales que les mencioné al inicio del iniciador, estas señales correspondientes a los protones A, A' y B, que son estos tres, y en las señales del mero, del monómero, serían la señal E y la señal F. Y estas señales, la F, por ejemplo, la comparamos versus el promedio de estas señales de aquí, y de ahí obtuvimos el grado de polimerización, o sea, el valor de N, o sea, de cuántas unidades de monómero teníamos por cada unidad de iniciador. Y también nosotros podíamos saber la funcionalización comparando la señal I del terminador, amonio cuaternario, o sea, esta señal con su integral, versus el promedio de estas tres señales. Y entonces por eso es que pudimos
cuantificar cuál fue el grado de polimerización de este polímero y el porcentaje de funcionalización de este polímero, que es los datos que les mostré en el cuadro anterior. Aquí tenemos un espectro de carbono 13 confirmando, ¿no?, los diferentes tipos de carbono que tenemos en la estructura del macromonómero. Y algo similar hicimos con el macromonómero MK2, ¿no?, que ya solo presento aquí el espectro de protones, ¿no? Pero igual las integrales de las diferentes señales nos sirvieron para determinar el grado de polimerización de este polímero. Y también obtuvimos el espectro infrarrojo del macromonómero MK1 y MK2 también, pero presento solo el MK1, donde se nota claramente, bien pronunciadamente, el grupo carbonilo del grupo amida de este macromonómero, o sea, este grupo aquí, el C-oxígeno, ¿no? Entonces, este grupo es fácilmente identificable en el espectro infrarrojo de este macromonómero. También tenemos restos del grupo amonio, ¿no? Y entonces, una vez ya caracterizado, sintetizado y caracterizado estos macromonómeros, procedimos a la etapa 2. Y la etapa 2 ya consistió en la síntesis de hidrogeles a partir de estos macromonómeros y también con la ayuda del EMA, o sea, del hidroxietilmetacrilato, que es un conocido monómero de la química de los polímeros y que da también cierta fuerza mecánica al hidrogel, por eso lo utilizamos. Entonces nosotros polimerizamos el macromonómero, que aquí lo hemos puesto en forma vertical, con el EMA, mediante los grupos vinilo, ¿no?, y usamos una sustancia como intercruzador que fue la bisacrilamida, que tiene doble grupo vinilo. Usamos este sistema iniciante, redox, de reducción-oxidación, que fue el amonio peróxido disulfato con el TEMET, a una temperatura relativamente baja, ¿no?, entre 5 y 10 grados centígrados. Y ahí entonces se producen radicales con este sistema iniciante, los cuales van a polimerizar todos los grupos vinilo, obteniéndose una cadena polimérica, y finalmente, después de muchas reacciones, se obtuvo los hidrogeles. Y los hidrogeles, aquí lo ejemplificamos, contenían pues los grupos amonio cuaternarios. Estos grupos amonio cuaternarios que estaban en el macromonómero se incorporaban automáticamente entonces al hidrogel al polimerizarse este macromonómero. Aquí en la siguiente diapositiva doy más detalles de cómo ocurre la reacción de entrecruzamiento, ¿no?, de formar una estructura tridimensional de un hidrogel. Primero polimeriza una cadena y después otra cadena ataca a al segundo grupo vinilo de la bisacrilamida, y entonces este bisacrilamida sirve como un puente, ¿no?, entre las dos macromoléculas, y al final se va a formar una estructura tridimensional que se llama un hidrogel. ¿Por qué? Porque esta sustancia tridimensional es polar, debido a los átomos de oxígeno, nitrógeno que contienen los monómeros, y entonces absorbe bastante agua. Absorbe agua y entonces recibe el nombre de hidrogel, ¿no? Y ahí teníamos los grupos amonio cuaternarios que iban a servir posteriormente para eliminar las bacterias. O sea, conseguimos meter los grupos amonio cuaternario dentro del hidrogel, lo cual nos serviría para la eliminación de bacterias. Aquí tenemos una tabla donde están una serie de hidrogeles que elaboramos. Usamos el MK1 y el MK2 junto con el EMA en diferentes proporciones, el bis como entrecruzador y este sistema como iniciador. La absorción de agua fue relativamente baja porque nosotros queríamos que los hidrogeles sean un poco duros, un poco que no absorban mucha agua, no que no hinchen mucho, y los rendimientos también fueron buenos. Y aquí pasamos ya a la identificación de estos hidrogeles, y aquí tenemos, por ejemplo, al hidrogel HGA4, el cual fue elaborado con el MKA2, como un ejemplo, ¿no? En el espectro infrarrojo de este hidrogel nosotros podemos apreciar el grupo amonio, y especialmente interesantes son estos dos picos acá. Uno es del carbonilo
del grupo carbonilo que proviene del éster, que está en el hidroxietilmetacrilato, que era el comonómero, y el otro grupo es también carbonilo, pero proveniente del grupo amida, del macromonómero. Entonces, la presencia de estos dos picos nos indica que en el hidrogel, experimentalmente demostrado, están incorporados tanto el macromonómero como el EMA, porque sus señales típicas aparecen en el espectro infrarrojo. Aquí tenemos, por ejemplo, el espectro infrarrojo de un hidrogel de hidroxietilmetacrilato nada más, y aquí aparece su grupo carbonilo del grupo éster, ¿no? Que está exactamente en la misma posición que el grupo carbonilo en el hidrogel. Hicimos también una evaluación de la actividad antibacteriana del polímero MK2. Lo probamos frente a una bacteria que es bien común, que es Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva. Esto, como les dije, no lo hicimos ya nosotros en nuestro laboratorio porque es muy peligroso. Tiene que hacerse en un laboratorio microbiológico bajo control y seguridad, ¿no?, para la gente que trabaja ahí. Y bueno, se probó durante 24 horas y en diferentes concentraciones de polímero. Se hicieron pruebas en dimetilsulfóxido, donde el macromonómero MK2 es soluble. Se observó una inhibición del crecimiento microbiano de concentraciones de 5 por 10 a la 5. Ese es el número de bacterias en una muestra con el macromonómero MK2 en diferentes concentraciones, de 500, 1000, 2000, 3000 microgramos por mililitro. Y eso tras 24 horas de incubación. Y los resultados se muestran aquí abajo, ¿no? Todos estos son diferentes concentraciones que se usó del macromonómero MK2 y en todas se observó que las bacterias no crecen, ¿no? O sea, las curvas son paralelas al eje X y bien pegadas a cero, digamos, ¿no? Y estos son experimentos de control nomás, donde las bacterias sí crecen, pero aquí no había el macromonómero, ¿no? Y también les quiero presentar esto que parece que sintetizaría todos los resultados de esta investigación, que fue también parte de la tesis del alumno Aurelio Contreras Córdoba, graduado en la maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales como magíster, ¿no? Aquí tenemos 3 fotos. En la foto A tenemos el hidrogel hecho de EMA, o sea, de hidroximetilmetacrilato, pero sin macromonómero. Y aquí se puede ver después de 24 horas de incubación, con una fotografía de microscopía electrónica, se puede ver una gran profusión de crecimiento de bacterias. Han crecido las bacterias como han querido acá y forman toda esta estructura. ¿Por qué? Porque este hidrogel no tenía ninguna acción bactericida, o sea, simplemente era poliema. Y aquí también hay poliema, pero aquí ya hay el macromonómero. Aquí está el hidrogel hecho con el macromonómero MKA1. Este es el hidrogel HGA4. Y este es el hidrogel HGA5, que también tiene macromonómero. Y entonces aquí se observa que el crecimiento, en comparación a este, ¿no?, el crecimiento bacteriano es bien pequeño. Hay alguna que otra bacteria ahí distribuida al azar, y acá también. Entonces, se puede afirmar, así en términos generales, que no se observa crecimiento bacteriano, tal como esto de acá. Y eso se explica por la presencia del amonio cuaternario, de aquel grupo amonio cuaternario que es capaz, ¿no?, de eliminar bacterias. Y bueno, esto fue hecho con la bacteria Staphylococcus aureus. Fue hecho en el laboratorio de microbiología usando el microscopio electrónico SEM, ¿no? Bueno, podemos poner como conclusiones que fue factible la síntesis de los macromonómeros de etiloxazolina MK1 y MK2 conteniendo grupos amonio cuaternario mediante la polimerización catiónica por apertura de anillos de la 2-oxazolina y terminada con la dimetildodecilamina que incorporaba justamente los grupos amonio cuaternario. Mediante la espectrometría de RMN de protones se determinó que los grados de polimerización de MK1 y MK2
fueron 21 y 9 respectivamente, los cuales estuvieron en muy buena concordancia con los valores teóricos, ¿no? Tal como se mostró en la tabla respectiva. Fue factible la síntesis de hidrogeles basados en hidroxietilmetacrilato y macromonómeros de 2-oxazolina vía una polimerización por radicales libres. Los hidrogeles tuvieron estabilidad mecánica debido al alto porcentaje molar de entrecruzador que fue utilizado en la síntesis. Y la estructura química de los hidrogeles pudo confirmarse cualitativamente mediante el espectrómetro infrarrojo, donde se mostró las señales del EMA y del macromonómero. Aparte de los hidrogeles que hemos mostrado, también se hicieron otros, pero como conclusión más o menos también nos queda de que hay como una proporción óptima y también de macromonómero a EMA o de EMA a macromonómero, y también una proporción óptima de entrecruzador. No se puede entrecruzar demasiado porque si no los grupos amónicos ternarios no afloran hacia la superficie del hidrogel. Y entonces, de todos los experimentos que hicimos, nos quedó esa conclusión, ¿no? Algunos hidrogeles mostraron una excelente actividad antibacteriana frente a la bacteria gram positiva, Staphylococcus aureus, que es una bacteria muy común, ¿no? Que se produce una serie de infecciones, lo cual fue determinado por microscopía electrónica SEM. O sea, tomamos como ejemplo a esta bacteria y esta investigación también podría aplicarse o replicarse con otro tipo de microorganismos, ¿no? También podría eventualmente hacer cambios químicos y usarse bacterias gram positivas y gram negativas también, ¿no? Y entonces ampliar un poco la investigación. Bueno, les agradezco mucho por su atención y quedo a la espera de cualquier consulta, y en todo caso mi email es jrueda@pucpedu.p, al cual pueden escribirme haciendo cualquier consulta, pregunta, etcétera, ¿no? Si es que no lo quisieran hacer en este momento. Muchas gracias por su atención. He culminado. Si cuentan con alguna pregunta, el chat está disponible y también pueden por micrófono. Bueno, parece que no hay preguntas de los asistentes, y en todo caso me pueden escribir a mi email para cualquier aclaración que quisieran tener. Entonces, me despido. Muchas gracias por todo y hasta otra oportunidad. Bien, gracias, profesor. De nada, de nada.